Bienvenidos al podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Transforma. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una súper emprendedora de Nuevo León, Lizzy Yacomán. Bienvenida, Lizzy. Muchísimas gracias. Hay debate ahí de que si Yacomán, Giacomán. Pues de hecho es Giacomán. Chistosamente la mayoría dice Giacomán y hasta mis amigas no me creen que es Giacomán. ¿Ah, sí? Bueno, Lizzy Giacomán. Entonces, yo era de los que pensaba que era Giacomán, sí. Pero bueno, Lizzy es cofundadora y CEO de Vinco, startup de educación que ayuda a las empresas en Latinoamérica a ofrecer educación como prestación laboral, conectando a sus equipos con mejores oportunidades educativas y a la vez mejorando la retención y productividad de sus equipos. Anteriormente, Lizzy trabajó en BCG, en proyectos de estrategia, tecnología y Big Data. También trabajó en GPC Galera, consultora boutique de estrategia en LATAM para empresas privadas y generalmente familiares. Durante los últimos 3 años, Lizzy también fue profesora en la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, hizo un MBA en MIT y obtuvo su título universitario en Economía de la Universidad de Yale. Lizzy, bienvenida. Muchas gracias. Esto es lo que leemos así a lo mejor en LinkedIn o que podemos sacar de una semblanza, pero cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Lizzy? Sí, pues mira, yo creo que en gran parte a mí siempre ese temita, digo, ahorita de las últimas cosas que mencionabas, de la educación, de tener esas oportunidades de estudiar fuera, siempre me he sentido muy afortunada por las diferentes oportunidades educativas que he tenido y también siempre muy apasionada por México y crear un impacto en Monterrey, en México, en Latinoamérica. Entonces, para mí, por medio de Vinco, el poder mezclar tanto esa pasión por la educación y tener ese impacto educativo en muchas personas en esa región en donde me vio crecer, es eso que me motiva todos los días. Oye, Yale, o sea, es de que, wow, está muy cañón, ¿no? Y luego tu MBA en MIT, o sea, coincido contigo que ha de haber sido un reto muy cañón. ¿Cómo fue para ti, o sea, esa experiencia y qué te dejó estudiar ahí? Yo creo que entre más pasa el tiempo, más agradecida estoy por esas oportunidades y las diferentes puertas que me ha ido abriendo, pero la verdad es que al final del día, por más que pienso en, no sé, las cosas que hice para prepararme, para poder aplicar y esperando que me acepten, que si era que estudiar para los SATs o el GMAT, hacer los ensayos, conseguir cartas de recomendación, involucrarme en diferentes cosas, al final del día para mí siento que por más que si me hubiera sacado 10 puntos más en el GMAT o si hubiera estado en un club adicional estudiantil, no hubiera hecho tanta diferencia. Yo creo que ahí yo atribuyo este logro, el poderme ir a esas universidades, principalmente a que tuve, pues en cierta manera, suerte de nacer con una familia que me pudo apoyar en todo este tema educativo y que me dieron las herramientas para poder aplicar a esas universidades que al final, la verdad es que si no hubiera tenido la fortuna de que mis papás me pudieran apoyar en ese camino, yo creo que la historia hubiera sido muy diferente y no estaría donde estoy ahorita, ¿no? Que se liga mucho esa motivación de cómo poder hacer que más personas, sin importar en qué circunstancias nacieron, puedan tener mayor acceso a oportunidades educativas, las mejores que existan en el mercado. Fíjate que me llama muchísimo la atención la experiencia que tienes en empresas de consultoría de este tipo, de Boston Consulting Group, Galera. ¿Qué es lo que te llevas de ahí que te ayuda hoy en Vinco? Mucho de esa experiencia, o sea, la verdad es que empezando por la experiencia educativa que tuve en Yale es liberal arts, la manera en la que está estructurada. Entonces, pues digo, mi título dice, es igual, el título dice para todos lo mismo, ¿no? Pero en realidad estudié economía o mi concentración es en economía, pero podías llevar muchas clases diferentes. Y no había nada, por lo menos para licenciatura o para ingeniería, no había nada relacionado a negocios, ¿no? Entonces, una gran parte de mí decía,
necesito, o sea, está padrísimo que tuve esta oportunidad, pero necesito aprender los básicos de cómo funciona un negocio, cómo operan, cómo ayudarles a crecer. Y la verdad es que esa experiencia en GPC, en Galera, ahí inicialmente fue pues entender los básicos, pero luego también fue mucho esa oportunidad de pues mis primeras experiencias relacionándome con clientes, pero también liderando equipos, ayudándolos a crecer, a desarrollarse. Y luego mi experiencia en BCG es, si yo venía de una trayectoria de trabajar mucho con empresas medianas, grandes y muchas veces ese componente familiar, ayudarles en este proceso de institucionalización. En BCG era pues trabajar con las multinacionales, las empresas más grandes del país y de la región. Era bueno, cómo le hacen ellas también y cómo poderles ayudar todavía a crecer más. Las mejores prácticas y todo. Sí. Oye, después de eso, ¿nace Vinco como tu primer emprendimiento o tuviste alguno previo? Yo cuento con Vinco como el primer emprendimiento oficial grande. La verdad es que en el transcurso de mi vida siempre he tenido pues, diferentes pasiones, ir explorando de qué más hacer, qué iniciativas. Pero la verdad es que para mí, regresando todo el tema educativo, yo siempre tenía esa espinita de que si voy a emprender y voy a tomar el salto hacia algo, realmente quiero que sea esa pasión que pues, te esté motivando día a día de poder tener un impacto, especialmente en que más personas puedan tener acceso a todas estas oportunidades educativas y que sea un acceso pues, todavía más equitativo. Entonces, creo que era más bien un tema de encontrar el modelo que pudiera ayudar a crecer y tener mucho impacto muy rápido. ¿Cómo materializas la idea de Vinco? O sea, nos queda claro que por lo que nos platicas, tu pasión es el tema de la educación, de decir, oye, quiero poner a disposición de todo mundo, de la manera más sencilla, ofertas de educación de la mejor calidad a un precio accesible o incluso gratuitas. ¿Y cómo materializas esta idea ya en lo que hoy es Vinco? Sí, trabajando en consultoría, la verdad es que pues, con muchos corporativos muy grandes y siempre el tema de rotación, el tema de talento, cada vez se vuelve más relevante. Y entonces, dentro de consultoría misma, me acuerdo de un proyecto muy específico era una empresa con una fuerza de ventas muy grande en donde la rotación era altísima, ¿no? El vendedor vendía y al mes ya se iba y ya había cobrado su comisión. Y como buenos consultores siempre era, vamos a diseñar el esquema de compensación variable perfecto. Entonces, cada vez le ibas metiendo más variables y más complejidad, pero aún así no tenía el impacto que queríamos y la rotación seguía existiendo porque los vendedores muy vivos encontraban la manera de pues, ir cobrando sus comisiones en esos huequitos dentro del esquema y que tratábamos de parchar, pero que no se podía. Claro. Entonces no funcionaba, o sea, no había esa retención que buscaban las empresas. Y en el tema educativo, o sea, en gran parte, pues, cómo utilizar, o sea, si queremos tener ese impacto más allá de darles una compensación monetaria, sino ayudarles a crecer como individuo y ayudarles a crecer dentro de la empresa, el utilizar la educación como una herramienta de retención de que en el cajero, que en promedio se queda 2, 3 meses y que en pandemia eso todavía ha estado peor, cómo ayudarle a pagar su prepa, su carrera y que se quede contigo esos 2, 3, 4 años, ¿no? Y entonces ya ahí tú como empresa obtienes un retorno de inversión positivo porque te cuesta mucho que se estén saliendo tan seguido, tener que encontrar a alguien nuevo, tener que recapacitarlo. Y digo, esos son los componentes tangibles, ¿no? También afecta la moral del resto del equipo que está ahí en la sucursal y que cada mes el amigo que hizo ya es diferente. Oye, lo veo mucho, lo ligo mucho, corrígeme, con las empresas grandes que financian estudios de posgrado a algunos, digamos, trabajadores clave, ¿no? Oye, me quiero ir a estudiar mi maestría a Harvard y la empresa te financia una parte y te gancha X número de años. Para que te quedes más tiempo. ¿Es más o menos un modelo similar? Es similar, pero pensándolo más hacia mandos medios hacia abajo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que termina pasando muchas veces, especialmente en estos corporativos grandes? Tengo una base operativa grandísima, las necesidades son muy diferentes. Algunos apenas van a terminar su preparatorios, otros quieren hacer una licenciatura en administración, otros en psicología organizacional, otros quieren aprender programación, otros necesitan inglés. O sea, imagínate que tu base y tu fuerza operativa es tan grande y tan compleja que yo como equipo de recursos humanos y de talento quiero impulsarlos, pero
pues no, el equipo es muy chico en comparación a la base muy grande, base operativa de las empresas. Entonces, en Vinco lo que hacemos es subsidiar toda esa parte administrativa, todo ese acompañamiento individual de cada uno de los colaboradores, ayudarles a encontrar las mejores oportunidades educativas dependiendo de sus propios intereses y necesidades, pero también alineados con los de la estrategia de la empresa, ¿no? Entonces facilitamos el que puedas ofrecerlo pues a muchísimas más personas y no nada más a esos pocos estudiantes sobresalientes que muchas veces son los que pues son de mandos medios hacia arriba, ¿no? ¿Cómo hacer eso mismo para las más? Sí, claro, o sea, tú dices, oye, bueno, tratar de fomentar que no solamente los puestos directivos o que no solamente se trate de mantener la base en puestos que están destinados a tomar decisiones, sino también en la parte de mandos medios. A mí me gustaría preguntarte, ¿no ves tú también esto como una posible amenaza de que a lo mejor te quedes sin operativos? ¿O cómo cierras tú el círculo de decir, oye, a lo mejor ese mando medio lo vas a promover, va a crecer? ¿Cómo lo mantienes en tu organización? Sí, dentro de ese proceso, digo, hay dos componentes, ¿no? O sea, el primero es este tema de la rotación, ¿no? De si ahorita, pues, el cajero que como quiera se va, cómo poderle ayudar a que se quede más tiempo con nosotros y la empresa ya gana en ese proceso. O sea, hay un retorno de inversión positivo porque en vez de que se quede 3 meses, ya se quede esos 2, 3 años y le ayudas en parte a pagar su preparatoria y su carrera, ¿no? Entonces, ya nada más extendiendo la vida de un colaborador dentro de tu misma organización, ya hay ese retorno de inversión positivo. Pero luego lo segundo es el cómo ir encontrando ese match perfecto entre sí, algo que le ayuda al colaborador a crecer y crecer tanto dentro de la empresa como fuera, pero pues dentro de la empresa quieres ir diseñando esos caminos de crecimiento en los que tal vez si no son los 100 que se graduaron, pero 10 sí pueden crecer. Y los otros 90 ya se quedaron más tiempo conmigo y si fueron, no sé, el cajero de McDonald's, de Starbucks, ya entienden que es un perfil que en un futuro se vuelve mi cliente, ¿no? Y estuvo contento conmigo y me va a recomendar a futuros colaboradores para que quieran venir a trabajar conmigo también. ¿Cómo fue el proceso de validación de mercado para ti al momento de ya tener esta idea? ¿Y cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo te diste cuenta que había una posibilidad de hacer un negocio desde esta parte? Dentro de ese proceso, digo, es súper interesante porque nosotros estamos trabajando por un lado con empresas, ¿no? Y por otro lado estamos trabajando con diferentes socios educativos. Entonces, en gran parte del proceso en un inicio era, oye, mientras que estamos construyendo a ambos lados, o sea, los socios educativos era de que, bueno, ¿con qué empresa estás trabajando? Y las empresas te dicen con qué socios educativos estás trabajando. Y entonces era cómo vamos construyendo a ambos lados, pero muy pronto nos dimos cuenta que o sea, hay interés por ambos lados, ¿no? Pero en ese interés tiene que haber un match en poder empatar esa oferta educativa con las necesidades de la empresa y las necesidades de la empresa pues con la oferta educativa, ¿no? Y muy pronto nos dimos cuenta que era más importante tener a los socios educativos más fuertes en el mercado de preparatoria, carrera, maestrías, todos los diferentes cursos y programas. Y luego ya teniendo una oferta educativa sólida, la verdad es que las conversaciones con las empresas se han movido muchísimo más rápido porque dices, yo como quiera estoy buscando estas diferentes oportunidades. Para mí el tema de la rotación es un problema. Que tú vengas y me ayudes a alivianar como que todos esos retos que yo ya enfrento como talento es un gran plus para la empresa. Y un componente clave del modelo de Vinco es que nosotros, el pitch con las empresas es todos los recursos que tú tienes como empresa van 100% destinados a apoyar la educación de tus equipos. Nosotros a la empresa le subsidiamos la administración, el reporteo, el seguimiento, pero al final como crecemos como negocio es más bien los socios educativos nos comparten parte de la colegiatura, parte del costo total del programa, así que es equivalente a sus costos de adquisición de estudiante y así alineamos incentivos entre los 3 jugadores principales. Las empresas se les apoya en esta parte administrativa, los colaboradores se les apoya más en temas para poder pagar por sus colegiaturas, los precios de los programas y por último los socios educativos los acercamos con todavía mayores bases de estudiantes.
O sea, a ver, nada más para entender muy bien el modelo. ¿Vinco entonces no le cobra a la empresa o la empresa sí le paga a Vinco? Nosotros por el servicio de Vinco no le cobramos a la empresa. O sea, todo el presupuesto que la empresa tenga se va 100% a pagar, que si las clases de inglés, que si la preparatoria, los cursos de programación. Y nosotros a la empresa le damos reportes de quién está en qué programa, cómo van en sus estudios, cómo eso se refleja en un retorno de inversión positivo, pero sin cobrar por ese servicio adicional para empujar a que si hoy son 100 pesos para la educación, al ver ese retorno de inversión, mañana son 200 y 300 y así se va aumentando. Órale. Entonces tú, o sea, al final del día Vinco se pone de acuerdo con el educador, con la escuela, la que brinda el curso, etcétera. Sí, y nosotros para las empresas venos como ese brazo administrativo adicional, que es como el sueño de muchos de ellos porque pues yo como recursos humanos pues tengo muchos temas diferentes que hacer y además con COVID, o sea, se ha puesto más complejo. Y por más que quiero desarrollar a mi equipo y encontrarles estas oportunidades educativas, pues no me da el tiempo ni los recursos para hacerlo. Sí, claro. Entonces cuenta con nosotros como ese brazo administrativo adicional en el que te ayudamos a mejor manejar ese presupuesto educativo. Y a los socios educativos déjame te mando un flujo mucho más sostenible de estudiantes que pues en pandemia también hubo un boom de diferentes programas educativos y la competencia entre los diferentes socios cada vez se pone más complicado. Claro, y además es una obligación, la obligación de capacitación del personal para las empresas, ¿no? Que luego no saben cómo cumplirla. Si das un cursito de cualquier chiva ahí de funcionamiento de una máquina o algo así, ¿no? Sí, y darle el seguimiento también de que, híjole, pues se va a ir la capacitación, pues yo no sé si fueron o no fueron. Y las más o menos tuvimos asistencia, sí. Oye, qué padre. A ver, me imagino que todo este proceso de emprendimiento que has vivido te ha dejado muchos aprendizajes. ¿Hace cuánto inició Vinco? Nosotros oficialmente el aniversario de Vinco arrancó el 11 de diciembre del 2020. Fue cuando entre las 3 socios dijimos, oye, esto tiene pies y cabeza, va con todo y ya nos constituimos formalmente. ¿Tienes un año operando Vinco? Un año y cacho, sí. ¿Y cómo ha sido tu crecimiento, el crecimiento de su empresa a lo largo de este año? Sí. En un inicio era el reto de quiénes son esos primeros que toman una apuesta en ti. Y ahorita pensamos en esas primeras conversaciones de cómo las hacíamos y cómo nos sobrepreparábamos. Y la verdad es que ahora ha estado padre ver 2 cosas, ¿no? Uno, por el lado de los socios educativos. O sea, los primeros con los que hablábamos era, oye, es una apuesta mutua, ¿no? De crecimiento. Y ahorita ha estado padre ver que al revés. Yo creo que como ya hemos ido creciendo más socios educativos han escuchado acerca de nosotros, que se nos han ido acercando muchos al punto en donde, oye, o sea, no podemos sumar a todos porque en gran parte nuestro proceso nosotros nos aseguramos de que pues sí sean los programas más fuertes en el mercado de calidad, si hacemos una preselección en donde pedimos información acerca de sus porcentajes de graduación, cómo se ve un estudiante antes y después de tomar sus programas, porque es parte de la promesa con las empresas, de que te conectamos con los mejores programas educativos que existen en el mercado. Y del lado de las empresas, en un inicio pues igual teníamos 2, 3 socios educativos y nos dicen, no, mi gente tiene muchos más intereses de lo que tienes. Entonces las conversaciones pues eran lentas y ahorita es padre ver cada vez más corporativos grandes, que ha sido gran parte del enfoque de corporativos grandes, que se sumen porque quieren ofrecer más este beneficio y se lo hacemos más sencillo y ver cómo unos arrancaron con pocos estudiantes y cada tetramestre o cada ciclo escolar van aumentando el número de apoyo. Oye, crecieron rápido porque pues en un año y aparte ya levantaron lana. ¿Cómo estuvo ese tema de la ronda? El proceso, ahorita creo que Latinoamérica pasa por un proceso muy emocionante en donde hay pues mucha más visibilidad de diferentes fondos internacionales. Nosotros justamente el verano pasado participamos en la aceleradora de Y Combinator. Entonces, justo al final de la aceleradora es el famoso Demo Day, que fue cuando hicimos cerca de esas fechas, en esas semanitas, nuestra ronda de SIN.
Y la verdad es que contentas con el proceso. Lo que más queríamos era que se sumaran un par de fondos de EdTech grandes y claves a nivel mundial. En eso se sumaron lo que es Reach Capital y Learn Capital. Pero pues sí, a veces, digo, de bromeando con el equipo les decía que si tuviera como un anillo de esos que te monitorean tu humor, yo creo que en esas semanitas de levantar capital, o sea, se hubiera quebrado porque sí es una montaña rusa emocional, ¿no? Sí. O sea, sí es un mucho proceso estrés, muy interesante. ¿No? Oye, Sí. ¿cómo fue tu experiencia y la tuya y la de tus socias en Y Combinator? Porque como emprendedores escuchamos muy cañón y todos le estamos tirando ahí, pero sabemos, uno, que no es fácil entrar. Dos, ¿cómo se prepararon ustedes para eso? ¿Ya traían experiencia? ¿Alguien los mentoreó? ¿Alguien los acompañó en ese proceso? ¿Cómo lo hicieron? Yo creo que lo que más me ha sorprendido para bien y lo que más me disfruto de este proceso y esta como cultura de emprendedores es que de verdad entre todos se quieren ayudar, ¿no? Y entonces ha sido muy valioso poder conectar con otros fundadores que nos cuenten de su experiencia, que nos ayuden a prepararnos. Digo, la mayoría, o sea, hubo muchos que les compartíamos nuestra aplicación para Y Combinator y le echaban un ojo y la verdad es que te daban feedback muy, muy valioso, ¿no? Y luego también, pues al momento que recibimos invitación a la entrevista, igual, todos estaban muy disponibles para hacerte como que una entrevista de prueba para que ayudarte a prepararte, ¿no? Y especialmente en Latinoamérica porque pues obviamente todos queremos que más startups de Latinoamérica entren a Y Combinator y en general, sea Y Combinator, sea por otras maneras, nos gusta ver cómo pues, se están levantando cada vez rondas más importantes, pero cada vez hay un crecimiento significativo. Oye, si yo estoy, yo quisiera levantar lana para mi startup y me acercara contigo y te diría, oye, Lizzy, échame la mano, ¿qué me dirías? O sea, literalmente desde el proceso cero, de decir, oye, a mí lo que me sorprende mucho y quiero concentrar más mi pregunta en varias partes porque creo que se me hace un tema bien interesante, es ustedes empezaron formalmente en diciembre de 2020 y en verano ya habían aplicado a Y Combinator. Fueron 6 meses literalmente de a lo mejor prepararse, pulir el modelo de negocio. ¿Cómo lo hicieron en esos primeros meses? ¿Hicieron un business plan o ya lo habían hecho? Después encontraste a tus socias, ¿cómo fue también ese proceso? Sí, nosotros, bueno, las socias sí nos juntamos desde diciembre y sí fue 2-3 meses que decíamos, oye, vamos a explorar, vamos a hablar con empresas, universidades, cómo se vería esto. Y en esos primeros 6 meses ya era, la verdad en el mundo emprendedor era como, ya vamos a lanzarnos y ya vamos a ver, o sea, probar y teníamos en ese entonces yo creo que una página de internet terrible, pero era como vamos a lanzar algo, de eso obtener retroalimentación y sobre eso ir aprendiendo de pues qué programas nuevos deberíamos estar incorporando y luego cómo podemos sumar a más empresas a este proceso y ser parte de los clientes de Vinco, ¿no? Esos fueron los primeros 6 meses. La verdad es que fue enfocarnos 200% en la operación. Creo que teníamos el plan de hacer esa seed oficial, pero se dio lo de YC, en donde pues también como parte del programa te van dando mucha retroalimentación, vas trabajando directamente con los partners del programa, pero al final yo creo que lo más valioso y de parte de la primera parte de la pregunta que hacías es ¿qué recomendaría? Para mí en gran parte es estar hablando constantemente con founders, son quienes más te van a ayudar a abrir las puertas, con inversionistas o que te van a explicar y contar honestamente de su experiencia. Y de lo que más me he llevado en este último año es esa importancia como de ir creando estas relaciones personales porque pues tú quieres ayudar a los otros founders, que ellos te ayuden a ti y mutuamente nos vamos ayudando porque queremos crecer. ¿Cómo podemos encontrar estos founders? O sea, la verdad es que lo platicamos tú y yo aquí, que a lo mejor conocemos de un poquito más del mundo emprendedor, pero estas personas que a lo mejor tienen una buena idea, pero no saben literalmente dónde buscar, ¿cómo encontraste tú a estos founders? ¿Cómo te empezaste a relacionar con ellos? Sí, o ellas? En mi proceso, la verdad es que arranques con que conozcas 2, ¿no? 1. Y de verdad es que de cada llamada que iba teniendo,
no sé, o que si era alguien de EdTech o alguien más relacionado en temas de México y Latinoamérica, en estas mismas conversaciones con los founders, la verdad es que todos es, oye, ya hablaste con no sé quién y no sé quién está haciendo como que algo similar, pero en otra parte del mundo y se podría complementar contigo. Y entonces, en todas esas llamadas constantemente con que hables con uno, ya estás pensando de que, bueno, ¿y con quién más te conecto? ¿No? Y es mutuo, y que es muy padre ver de que, pues no nomás conectar con otros founders para hacer cosas en conjunto, pero para hacer más cosas y conectar con inversionistas que se vuelvan clientes. Todos vamos hacia ese mismo camino de que queremos que las startups en la TAM sean lo más exitoso posible. Oye, fíjate que pensamos o pensaríamos naturalmente que pues no le hablas a tu competencia, ¿verdad? En este mundo startupero es bien diferente, ¿verdad? Sí, súper diferente. O sea, la verdad es que yo creo que al contrario, a mí, digo, una de las cosas que me gusta mucho del modelo de Vinco es que todas estas diferentes startups educativas que están saliendo, la verdad es que las vemos como socios potenciales. Entonces, creo que en mucho podemos hacer muy buenas sinergias y sí está increíble ver que no importa si eres competencia, al final quieres estar en contacto, conocer y seguir abriéndoles puertas. Yo la verdad es que lo que me gusta mucho de la historia de Vinco es que crecieron en pandemia, o sea, bueno, iniciaron en la pandemia ya súper avanzada. Yo creo que ahí obviamente fueron los detonantes que se dieron cuenta que había una base de posibilidades. Lo que comentabas de la oferta de cursos, de que había mucho mayor oferta, que había posibilidades de hacer un negocio. Y muchos pensaríamos que a lo mejor ese proceso hubiera detenido los proyectos, ¿no? O mucha gente se preguntaría si lo que estaban haciendo estaba bien o no. ¿Cuál fue tu experiencia en esa parte, ¿no? De ver todos los retos que se avecinaban y cómo los enfrentaron. Sí, y sí fue pandemia, ¿no? Que detonó tanto por un lado el boom de los diferentes programas educativos, cada vez mucho más flexibles, mucho más accesibles, especialmente para el adulto trabajador, en que muchos están pues, con muchos mejores formatos y contenidos, especialmente en línea. Pero luego también parte de la motivación fue al ver que la pandemia, el impacto más grande lo tiene en la base operativa o en aquellos con menores niveles de educación, que fue también cuando dijimos, oye, ahora es el momento y cuando es más necesario apoyarles para que puedan continuar con sus estudios. Y la verdad es que también la pandemia vino a resaltar pues, ciertos temas digitales de manera de que, a ver, en un futuro los trabajos más probables a ser reemplazados son los que actualmente son manuales, ¿no? Y entonces es cómo puedo ir ayudando a mi fuerza laboral a transicionar de esos trabajos que pronto se pueden convertir pues, obsoletos a otro tipo de trabajos de que yo voy a necesitar. Entonces, creo que como en todo negocio, los primeros meses de pandemia nadie sabía qué iba a pasar y se congeló un poco, pero muy pronto las empresas empezaron a reaccionar, ¿no? Y al venir con una solución que les hacemos, el poder transicionar ese capital humano de una manera sencilla y apoyarles es algo que aprecian muchísimo. Claro. Y la parte de tus socias, creo que, o sea, dentro de ese proceso, cuando surge la idea de Vinco, ¿surge por las tres o alguna de ustedes tres se le ocurrió primero y luego invitó a la otra socia? ¿Cómo fue esa parte? Sí, la verdad es que digo, yo estaba en BCG y cuando decía de que ya es momento, por más que me encanta trabajar con corporativos, para mí era como, ya es momento de hacer algo de mayor impacto, de qué padre seguir trabajando con empresas, pero si les puedo ayudar a ayudar más a su gente, en vez de ayudarles a que cada cliente gaste un centavo más en cada transacción, fue cuando salí y empecé a explorar como pues, el modelo de Vinco. Y justamente Miriam y yo habíamos trabajado juntas en consultoría desde hace pues, varios años. Entonces, ella también estaba haciendo una transición y le dije de que, oye, está esta idea, ¿qué opinas? Dijo, va, me encanta. Y Sofía también. Sofía, ella viene más con la experiencia de temas de tecnología, de producto. Ella justamente se estaba tomando como un break de que estaba dando clases de secundaria por un año y entonces cuando le cuento la idea de Vinco me dice,
Esto es el mix perfecto entre tecnología y educación, de que, claro, o sea, me encanta la idea. Encontrar una pasión común, básicamente. Pero es que lo pregunto porque a veces es bien complicado encontrar socios, ¿no? Y sobre todo compartir esa idea, compartir el proyecto. Y nunca tuviste ese miedo de decir, oye, y si no se da, y si nos peleamos, y... Sí, lo más interesante es que Sofía, Miriam y yo nos conocemos desde muy chicas. De hecho, jugamos fútbol juntas y no sé si también como que en el fútbol, pues a veces salen otros lados de uno más competitivo o lo que tú quieras. Sí. Pero para mí, más allá de eso, de que era o sea, de que las admiro muchísimo por su habilidad, de que pues son habilidades que nos complementamos. Para mí sí lo más importante era compartir como que esos valores y esos fundamentos de cómo veríamos creando la cultura de una empresa, ¿no? Y eso es algo que yo ya tenía detectado y desde antes de hablar con ellas, y pues fue de las razones principales por las que me acerqué con Sofía y con Miriam, porque ya las apreciaba y las admiraba en esta manera de ver las cosas, de interactuar en un equipo de fútbol cuando vas ganando y cuando vas perdiendo. Claro. Creo que uno de los principales problemas, no sé si compartas esta idea o esta visión que yo tengo, es que a los emprendedores nos da mucho miedo compartir las empresas. O sea, tenemos mucho temor a decir, oye, te doy parte de esta empresa, compartir el equity. Y creo que va muy relacionado también con cuando nos preocupamos en hacer un modelo rentable, ¿no? Sino más bien tener una pasión por el problema que estamos tratando de solucionar. ¿Ustedes cruzaron o fue alguna etapa de negociación en las participaciones o simplemente se dio naturalita, digamos, la relación con tus socias? Sí, de hecho Miriam y yo pues trabajamos en consultoría juntas en donde era mucho con empresas familiares, ¿no? Entonces nos tocó hacer muchos proyectos de protocolos familiares, acuerdos de socios y muchas de las empresas que llegaban, muchas empresas familiares que no se habían puesto de acuerdo en un chorro de reglas diferentes y que ya llegaban un poco pues emproblemadas, enojados entre los hermanos o entre los socios. Y como ya habíamos visto eso, muy al principio, nosotras entre las tres tuvimos varias sesiones de platicar un poco acerca de ese acuerdo de socios, de cuál va a ser el proceso de decisión, cómo nos vamos a distribuir el equity entre las tres socias. La verdad es que desde un inicio fue, hablémoslo abiertamente, sí, en parte pues ponerlo por escrito, ¿no? Pero... Claro. Creo que de lo que más aprecio es que desde un inicio pudimos tener y hasta la fecha tenemos una comunicación bastante abierta en donde nos podemos poner de acuerdo en los diferentes factores. ¿La parte de los socios fue decisivo en tu proceso de consolidación de levantamiento de capital en Y Combinator? O sea, creo que yo he escuchado mucho, que la verdad es que no he tenido la experiencia y por eso me nace mucho esa pregunta, porque además me interesa. Yo he escuchado cañón de que los socios es lo más importante. O sea, los founders es donde los VCs le ponen mucho más atención. ¿Cómo lo viviste tú eso? O sea, ¿sí es neta? Yo creo que especialmente en las startups en una etapa muy temprana, o sea, hay muchas cosas. Me encantaría, a veces me hacían preguntas y, o sea, yo decía, me encantaría tenerte la respuesta que me dicen de que, bueno, ¿y cuántos estudiantes se han graduado? O sea, ¿cómo te explico que los primeros estudiantes empezaron ayer? O sea, me encantaría decirte que ya tengo 1 millón de estudiantes graduados y que a todos les encantó todos los programas que tomaron, ¿no? Entonces, en una etapa muy temprana no tienes todas las respuestas del modelo de negocio, no tienes todas las respuestas de, pues, cómo va a ir avanzando, ¿no? Y entonces sí evalúan mucho, oye, ¿cuál es la dinámica del equipo? O sea, sí se complementan en las diferentes habilidades y en el caso de que viene un golpe fuerte o hay que averiguar algo muy complicado, o sea, sí vemos a este equipo suficientemente capaz como para reaccionar y seguir adelante y seguir empujando en esta vida emprendedor que a veces es duro, ¿no? De que no pasa nada del golpe que te den, te levantas y sigues porque realmente estás apasionado por lo que estás haciendo. Me suena muchísimo el tema de la atracción, es decir, creo que es como un concepto muy, o sea, como muy vivo en todo este tema de levantamiento de capital, de las startups, de que necesitas tener tracción. Y entonces muchas veces nos preocupamos por decir, es que no tengo tracción todavía, tengo un súper modelo, tengo un súper producto,
no tengo el capital suficiente para llevarlo al siguiente nivel y obtener esa atracción. Y creo que tu testimonio es completamente diferente. Decir, oye, pues no fue tanto el tema de la atracción, sino de cómo íbamos a afrontar esos retos. Y depende mucho la etapa en la que estás, ¿no? Muy temprano, pues obviamente ya quieres ir creciendo a 1000 por hora, pero pues nosotros sí teníamos que, necesito firmar el convenio con los socios educativos, necesito firmar algunas empresas para empezar a lanzar, ¿no? Entonces, en una etapa más temprana, importa mucho esa capacidad de equipo, esa manera de trabajar. Ya de ahí en adelante, pues es ese product market fit y de ahí es meramente crecer y seguir creciendo. ¿Cómo encontraron ese product market fit? Sí, nosotros en ese proceso, la verdad es que hacemos iteraciones muy, muy rápidas con las empresas, con los diferentes socios educativos. Creo que la verdad es que teniendo muchas de esas llamadas iniciales de conocer las diferentes inquietudes de las empresas, fue como mejor fuimos entendiendo con qué socios educativos tenemos que ir relacionándonos, ¿no? Porque muchas de estas empresas, el tema educativo sí es algo que ya tienen, que ya desarrollan, pero que no han podido crecer por esa falta de recursos. Entonces, al venir a subsidiar toda esa parte y conectarlos ya con muchos de los socios que ellos mismos ya han explorado, pero facilitarles y darles ese dinamismo de algunos pueden ser con el socio A, otros con el B y otros con el C, fue cuando sentimos el mayor clic con esas empresas de que, oye, sí va por ahí. Y justamente era pues sumar a una empresa de un giro y luego las otras empresas del giro similar era como, si esta otra empresa lo está haciendo, pues yo también, ¿no? Claro. Y así te vas. La verdad es que es padre verlo porque al final pues nuestro modelo crece teniendo mayor impacto. Oye, ¿cómo abrieron esas puertas de los clientes potenciales para lograr esa entrevista? O sea, hay 1000 ofertas, llegan unas chavas de Vinco, ¿cómo abrieron esas puertas? O sea, ¿fue relaciones o las buscaron o LinkedIn o Lusha o por dónde, no? En un inicio sí fue más nosotros ir abriendo puertas, creo que... Con contactos así de conocidos. Sí, principalmente, las tres en nuestra trayectoria profesional veníamos de trabajar con muchas empresas de diferentes maneras, entonces, pues esos eran los primeros clientes que iban a caer, ¿no? Y de ahí en adelante, la verdad es que nosotros también nos hemos fijado como en estas, especialmente en unas rondas iniciales de inversión, al final quieres más personas que te ayuden a crecer, ¿no? Y entonces era quienes fuimos aceptando muchos inversionistas ángeles o fondos más chicos, porque nos podían ayudar a abrir todavía más puertas con ciertas empresas o igual ya teníamos la puerta abierta, pero si tienes a alguien más diciendo de que no, empujándole como el famoso back channeling, pues te ayuda a poder cerrar la cuenta mucho más rápido. Ahorita es padre ver que pues ya empiezan a llegar empresas que escuchan de nosotros por medio de la página diciendo, me platicaron de sus servicios o vi un podcast acerca de Vinco, me interesa mucho lo que ofrecen para apoyar a mis equipos. Oye, qué importante es eso de las relaciones al final entonces, porque pensamos que el dinero es lo más importante a lo mejor dentro de un proceso de inversión, de levantamiento de capital para poder apalancarnos mucho más rápido, pero comentaste un tema bien importante, es quién le va a meter lana a tu proyecto, pero quién te va a abrir más puertas, a lo mejor una evaluación preferencial o a lo mejor, porque lo que quieres es que participe ese inversionista contigo, ¿no? Sí, y que sea, al final es un fit, ¿no? También, de que les apasione la misma idea, le vean el potencial y que por otro lado para nosotros nos puede ayudar a crecer. Pero sí, totalmente de acuerdo. De verdad, de las enseñanzas principales que me he llevado en el último año es, más allá de la relación ahorita en corto plazo con inversionistas o con clientes, como que esas relaciones que vas construyendo a través de tu vida, ahorita se han convertido muy relevantes porque, pues, amigos de la carrera que tal vez no he hablado en muchísimos años, vuelves a conectar y sí, pues te acuerdas de historias historias padres que viviste hace 10 años y dices, oye, te quiero ayudar, me encanta el modelo, me encanta el equipo, va. Oye, que hay muchísimos emprendimientos que conocemos. Yo la verdad es que he sentido, no sé cuál es tu opinión, que Nuevo León sí se está convirtiendo, cada vez estamos más fortaleciendo el ecosistema o el famoso Cabrito Valley, ¿no?
¿Cómo lo ves tú? ¿Hacia dónde ves que vamos los emprendedores de Nuevo León y cuáles son las áreas de oportunidad que has detectado? A mí se me hace padrísimo lo que se está viviendo ahorita, justamente porque yo me acuerdo cuando en la carrera yo trataba de convencer a mis amigos de diferentes partes del mundo de que vengan a visitarme a Monterrey. Y todos eran de que no, eran épocas de la seguridad. ¿Qué voy a ir a ver, no? Sí, de que, porque voy a ir a Monterrey. Y entonces poco a poco los fui convenciendo que bueno, vamos a Cancún y luego era la Ciudad de México. Y la verdad es que en este último año, estos últimos meses, muchos amigos, estoy emocionada porque vienen amigos de MIT de que en un mes a visitar, de que ya Monterrey está muy, muy bien posicionado en el mapa. Y más allá de eso, inversionistas que me dicen, oye, voy a ir a la Ciudad de México y de ahí me voy a pasar a Monterrey. Que esas eran cosas que por lo menos antes a mí no me había pasado. Sí, claro. Y que es muy padre ver que Monterrey está creciendo como un hub importante en el tema de emprendedurismo. Oye, ¿ves a las pymes también como clientes potenciales de Vinco? Sí, de hecho, justamente sí tenemos varias pymes ya. Nosotros, hemos enfocado muchos esfuerzos en estos corporativos grandes por el tamaño grande de la base operativa, pero definitivamente para las pymes también es un reto, ¿no? Porque muchas veces el equipo de capital humano todavía es más chico en comparación al tamaño del número de colaboradores, de empleados dentro de la empresa, en el que pues nosotros, por medio de tecnología, la verdad es que les hacemos este proceso muy sencillo, ¿no? Entonces, a las pymes tampoco les debe detener el cómo puedo ayudar a que mi equipo crezca y se capacite, porque ya está todo muy integrado fácilmente en tecnología. ¿Hacia dónde ves Vinco? O sea, ya con esta visión de escalabilidad, donde veo no solamente, pues obviamente sí los trabajadores, como bien dices, de las grandes empresas, sino también de las pymes que concentran la mayor cantidad de la fuerza laboral en México. Me imagino que ves a Vinco escalando cañón y apostando a las pymes, ¿o hacia dónde? Nosotros vemos a Vinco como la solución educativa para todas las empresas en Latinoamérica. O sea, nosotros al conectar con estos diferentes socios educativos, no importa el tamaño de la empresa, les podemos ayudar en este camino de conectar a sus equipos con mejores oportunidades educativas. Entonces, definitivamente, en Latinoamérica, siendo la región del mundo con la brecha de habilidades más grande, en donde hay una desigualdad, sí mucho el enfoque es cómo ayudar a esa base operativa, donde su mayoría no tienen ni el título de preparatoria terminado, cómo poder ayudar a esos millones de latinoamericanos a que continúen sus estudios, que si en un corto plazo va a ser la preparatoria, pero en un mediano o largo plazo va a ser tal vez otro tipo de programa. Nosotros queremos ser esa solución para las empresas, para ayudar a toda su fuerza laboral a transicionar a estos trabajos del futuro. ¿Cómo ves conectándote con esos socios educativos en Latinoamérica? A lo mejor en México pues te facilita, conoces, etcétera, pero vete a Uruguay, no sé, a Argentina a lo mejor no conoces ahí. ¿Cómo le haces o cómo tienen visualizado que Vinco va a afrontar ese reto de crecimiento? Sí, ha estado muy interesante porque ahorita el crecimiento ha sido porque muchas de las empresas que tenemos en México nos dicen, oye, ya tengo operaciones de hecho ya tenemos estudiantes en Colombia, en Brasil, en España, y me dicen, tengo operaciones en Centroamérica, en Sudamérica, ¿cuándo vamos a lanzar allá? ¿No? Y entonces ya empezamos a sondear, oye, ¿cuáles son las universidades de interés? ¿Quiénes son los socios educativos de interés? Pero que las mismas empresas dicen, yo te conecto, o nuestros inversionistas dicen, yo te conecto, o ya tenemos socios educativos en otras partes. Por ejemplo, uno de nuestros socios es Platzi, basado en Colombia, que obviamente sí, claro, ya tiene presencia en toda Latinoamérica, pero pues regresamos al tema de las relaciones y de abrir puertas que pues son quienes más nos han ayudado a conectar con las otras regiones. Lizzy, es tradición en este podcast que para el cierre, preguntarte cuál ha sido el consejo que ha cambiado tu vida, porque siempre alguien nos dijo algo que nos ha movido mucho el piso y que quisieras transmitirle a esos emprendedores que nos están escuchando, que tienen una idea de negocio y quieren llegar a donde está Vinco. Sí, yo creo que para mí, de los consejos en un inicio, creo que siempre te da un poquito de miedo lanzarte, ¿no? Y para mí la clave ha sido dale y empieza a hablar con gente. De verdad es que en este mundo de emprendedores
todos nos queremos ayudar y oye, de 10 conversaciones, 9 van a ser muy buenas. Y ve cada una de estas conversaciones como una oportunidad de hablar con alguien que ha hecho, que está haciendo cosas increíbles, que tiene una visión diferente, que puede ayudarte a complementar esa misma visión que tú tienes o abrirte una futura puerta, ¿no? O sea, en un principio fue lánzate, habla con gente, empieza a escuchar y sobre ahí vas construyendo. Lizzy, muchísimas gracias. ¿Cómo podemos contactarte? Ya sea pues para tocar la puerta y empezar a platicar contigo, así como para la gente que le interese acercarse a Vinco y poner a disposición los servicios de ustedes a sus trabajadores. Definitivamente, tanto como para poder ayudar en este proceso de lanzarse como emprendedor, pero también como los servicios de Vinco. Feliz me pueden contactar, mi correo es lizzy@vincoed.en. A veces mi nombre es complicado de escribir, entonces también nos pueden escribir a hola@vincoed.com. ¿Tienen redes sociales? Sí, justamente también nos encuentran como Vincoed en las diferentes redes sociales. Lizzy, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación y qué padre ver más emprendedores y diferentes personajes importantes de Nuevo León. Muchas gracias, Lizzy.